La idea de la existencia de vida después de la muerte, o la de que alguien puede volver del más allá y reencarnar en otra persona, suena muy descabellada. La ciencia moderna ha persistido en desechar esa idea. Sin embargo, existen casos en donde niños aseguran haber reencarnado, y esto podría ser una gran evidencia para sustentar esa creencia, que muchos consideran imposible. Sorpréndete con estos 4 niños, que cuentan con lujos y detalles quiénes fueron en sus vidas pasadas. Gus Ortega. Gus Ortega es el primer niño en ese top que asegura haber vivido en el pasado, nada más y nada menos que como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses de nacido, e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Gus afirma ser su abuelo Aggie, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre amaba profundamente a su familia, pero por mala suerte del destino, no llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Un día, el niño se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole: «Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal». Esto obviamente dejó perplejo al hombre. Días después, su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en la fotografía, diciendo con énfasis: «¡Ese soy yo!». La persona a la que llegó a apuntar era Aggie, el abuelo que había fallecido hace aproximadamente 2 años atrás. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación. Ian Hagedorn. Ian Hagedorn es un niño de 8 años que reside en Florida, el cual afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Este policía era el padre de su madre. Lo interesante empieza aquí. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza de más, sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. Ahora veamos el trágico deceso de su abuelo. María relata que su padre estaba en servicio como policía, y cuando entró en una tienda sospechó que algo andaba mal. Se percató que 2 hombres sacaron una ametralladora y apuntaron hacia el gerente. La primera reacción que tuvo el padre de María fue decirles que arrojen las armas, pero antes de que termine de dar esa orden, recibió un disparo. En la autopsia, la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. El niño empezó a hablar más y más sobre el abuelo, convenciendo a todos de que era su reencarnación. La relación entre la enfermedad y la forma de muerte del abuelo resulta una evidencia muy importante. Dilukshinizanka. Sri Lanka es una comunidad donde la mayor parte de la población practica la filosofía budista, y precisamente de aquí vienen muchos, y quizá los mejores, casos de reencarnación. El caso de Dilukshinizanka sin duda resulta uno de los más fantásticos. Dilukshi sorprendió a sus padres cuando les reveló que era la reencarnación de una niña que murió en un lugar cerca de Dambulla, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Un periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto, la familia recibió una carta de un señor de nombre Ranatunga, quien reconoció la historia de Dilukshi como la de su hija muerta. Los Nizanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con esta familia. En el camino, Dilukshi reconoció el lugar y guió al conductor hasta la casa donde moraba su antigua familia. Fue un encuentro muy emocionante. La niña se sentía más a gusto con esa familia. Shiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. Gran parte de las declaraciones ofrecidas por Dilukshi encajaban a la perfección. Sin duda,
Es un caso sorprendente. James Leininger. James Leininger en su niñez disfrutaba de jugar únicamente con aviones. Era tan fanático de estos que rechazaba cualquier otro juguete que sus padres le dieran. Él solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como «avión en llamas», «el hombre no logra salir». Las pesadillas no cesaban, así que sus padres decidieron acudir a la terapeuta Carol Bauman, dedicada al estudio del fenómeno de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. El niño también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. La bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico, y Jack Larson vivía en Arkansas. Su padre también llegó a descubrir que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James Houston Jr. y tenía 21 años de edad. Murió el 3 de marzo de 1945. La pareja Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston, llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño. Frente a tantos detalles que de algún modo el niño sabía, ella también pasó a creer. Debemos resaltar que la vida pasada de todos los casos en los que se alega reencarnación fue terminada de una forma violenta y repentina. Quizá la gran mayoría de nosotros hemos tenido una vida en el pasado, pero solo un reducido grupo de personas llega a recordar con claridad toda remembranza que hayamos tenido en otra vida. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. Me ayudarías mucho haciéndolo. Si quieres seguir viendo más videos así, suscríbete. Estoy seguro que no te arrepentirás.